están en un centro hospitalario. El paro arrocero genera pérdidas diarias millonarias para el sector transportador. La reconocida Federación Colombiana de Transportadores de Carga y Logística, Colfecar, ha advertido sobre este nuevo cargo, este nuevo costo, este nuevo daño que se les está propinando. Saludamos a esta hora a su presidenta Nidia Hernández. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha venido levantando la voz advirtiendo todo lo que le cuesta a los transportadores, cada bloqueo, cada episodio de orden público, cada carretera paralizada. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Un nuevo cargo para el bolsillo de los transportadores. Un nuevo costo para los transportadores que han tenido que enfrentar no solo la tragedia del deterioro de la seguridad en tantas regiones de Colombia, sino la cantidad de movilizaciones que terminan bloqueando las vías. Y ustedes son los Paganinis. Sí, desafortunadamente esto es un flagelo. Nosotros desde Colfecar lo hemos venido visibilizando desde el año 2023, 2024. Y ahora, pues en este inicio del 2025, lo que vemos con preocupación es que esto primero sigue la misma tendencia, promedio aproximado de 45 bloqueos mensuales, que nos está costando demasiado dinero. El año pasado nos llegó a costar 4 billones de pesos en lo que es lucro cesante, es decir, cuando un vehículo no alcanza a hacer el número de viajes necesarios al mes. Y pues con este paro de los arroceros, pues que es tan crítico porque pues digamos por el mismo motivo tenemos cerca de 7 departamentos con bloqueos para un total hasta anoche, y digo anoche porque ¿qué pasa? Anoche teníamos 15 bloqueos y ahorita volvemos a revisar y estamos con todo mi equipo revisando porque muchos de los bloqueos liberan en la noche y vuelven y se arman en la mañana. Hacia las 8 de la mañana ya vuelven a armarse. Entonces, en el último conteo que tenemos en este momento, tenemos 14 bloqueos activos, en este momento en 6 departamentos. Sí, doña Nidia, ¿por qué el gremio de los transportadores no se constituye siempre como parte de esos comités de solucionar estos bloqueos? ¿A qué me refiero? Cuando se arma un bloqueo y usted tiene la estadística de lo perjudiciales que son para la economía, el perjudicado número uno, obviamente primero están los consumidores de las regiones, de las zonas afectadas, pero segundo son los transportadores. ¿Por qué los transportadores no se convierten en partícipes de esos diálogos, de esos comités de solucionar de una vez por todas estos bloqueos? En algunos de ellos sí hemos estado participando, en algunos de ellos sí, pero realmente, digamos, la hoja de ruta nuestra siempre ha sido presionar a través del Ministerio de Transporte o presionar también a través del Ministerio del Interior. Porque pues el llamado aquí también a las autoridades y al gobierno en general es que no permitan este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Y creo que el paro de los arroceros es el mejor ejemplo para mostrarle a todo Colombia lo que venimos nosotros padeciendo en cada uno de los bloqueos que hemos venido enfrentando. Y es que si se dan cuenta, primero, esto estaba avisado con suficiente anticipación. De hecho, hasta la gobernadora del Tolima lo dijo, lo anunció en la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva. Sin embargo, pues desafortunadamente lo que yo noto y debo concluir es que el gobierno espera hasta que ya estamos en la mitad del bloqueo, la comunidad salió, bloqueó la vía, y se empiezan a generar todo este tipo de afectaciones, no solo para el sector de transporte, aquí todos los sectores productivos quedan totalmente afectados. Todos los sectores de agricultura, precisamente, no solamente el tema del caso del arroz en este momento, todos los que son alimentos perecederos en su gran mayoría se mueven en vehículos que tienen estacas y no van refrigerados. Por lo tanto, pues los primeros que quedan perjudicados son ese tipo de productos. Segundo, animales vivos. Se mueve mucho pollo, ganado, cerdo vivo que queda en la mitad de estos bloqueos sin agua, sin alimento para esos animales en los vehículos. Eso genera también un desabastecimiento en las regiones. Pero bueno, volviendo al tema de por qué esto es el mejor ejemplo, porque si ves también, cuando llegan a la mesa de diálogo,
pues, digamos, a mí me ha sorprendido, no entiendo por qué la ministra de Agricultura no está atendiendo la mesa, por ejemplo, directamente. Cuando, por ejemplo, un paro similar a este, yo podría decir que es el de los transportadores, tuvieron 5 ministros atendiendo la mesa. 5. Sí, francamente resulta difícil entender porque además, doña Nidia, la verdad es que el bloqueo de vías nacionales es un delito. Es un delito. Es un delito. Quedó consagrado en una norma. Sí. Incluso la Corte Constitucional validó esa norma. Y se afecta a la ciudadanía, se afecta no solamente a los transportadores, usted lo está explicando, el suministro de víveres, las pérdidas son millonarias y las autoridades se han vuelto complacientes y lo han tolerado y lo toleran una y otra vez y los colombianos pagamos más y más costos y aquí voltean a mirar para otro lado. Yo no entiendo, si el paro lleva una semana, ¿por qué la señora ministra no está allá o alguien con la capacidad de decidir? Cuénteme, usted recuerda, usted llevaba una estadística muy precisa, ¿cuántos bloqueos han tenido que padecer? Es el gremio, el único gremio que lleva verdaderamente la estadística, no solamente los bloqueos, sino de las pérdidas. De las pérdidas, ¿cuántos bloqueos han padecido y cuánto ha costado eso, doña Nidia? Claro, mira, más o menos los 2 últimos años fueron más de 1.600 bloqueos. Imagínense ustedes, 1.600 bloqueos y las autoridades mirando para otro lado, y eso es un delito. Es que por eso en este país los ciudadanos estamos desprotegidos, porque se cometen delitos y miran para otro lado. Correcto, y es que mira, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo al punto de los arraceros para mostrarles a ustedes el ejemplo de eso que está ocurriendo, lo que nos pasa en esos 1.600 bloqueos. ¿Qué pasa? Las personas que llegan a la mesa no tienen capacidad de decisión. Porque es que cuando yo escucho, digamos, he estado muy pendiente de todo lo que venían pidiendo los arroceros. Aquí se necesita, ellos hablan de un tema de importaciones de Ecuador. Ahí se necesita la Cancillería, urgente, la Cancillería debe estar afrontando este tema. Debería estar el Ministerio de Comercio, directamente. Pero ¿qué pasa también? Estamos ante una rotación de ministros en la cabeza de los ministerios muy fuerte y de sus viceministros. Entonces esa parte yo creo que también no ayuda para nada. Y adicionalmente lo que dices tú, o sea, desafortunadamente estamos ante un gobierno que realmente ha sido demasiado permisivo con este tema, con este fenómeno. Yo personalmente he estado reunida con la viceministra de Diálogo Social, que es la que, digamos, tienen encargada de este tema, y realmente uno sale muy frustrado de esas reuniones porque realmente ella le da como la razón a quienes bloquean, porque según ella tienen un montón de deuda histórica y no sé qué, pero realmente, o sea, independientemente de eso, yo también le decía, mira, también ustedes tienen que balancear y contemplar los derechos de las personas que están siendo afectadas, no solamente los transportadores de carga y de pasajeros, sino también todos los sectores que vienen también sobre esos trailers, todos los sectores de agricultura, agropecuarios, digamos, y todo, por ejemplo, los insumos que dan para la salud, todo lo que son insumos para hospitales, clínicas, o sea, todo eso queda en la mitad de la vía. 8:31 y los transportadores valientes y los transportadores haciendo patria y las autoridades mirando para otro lado. Nosotros hemos visto ese amor por el país que le meten los transportadores, profe. Es la vida. Es la vida y ellos aman sus vías y sus camiones y su carga, lo hemos visto con Colfecar, y salen de su casa y hoy ya no pueden decir cuándo van a volver porque hacen un bloqueo. Y aquí nos está contando doña Nidia, no le paran bolas a la mesa, los tiempos a veces para algunos funcionarios parece que fueran geológicos. Hombre, no se levanten de la mesa hasta que no se arreglen los problemas y llamen a todos los que tienen que estar ahí, profesor. Aquí tienen que trabajar en 2 puntos importantes. Uno, no se deberían de levantar de la mesa hasta que no logren los acuerdos. Traigan a los que realmente pueden solucionar. Y número 3, díganle a los que están bloqueando, hombre, mire, aquí estamos con la mejor buena fe como gobierno para solucionar esto, ábrame la vía. Mientras estemos dialogando, ábranme las vías. Claro. Pero eso no pasa, desafortunadamente, en los 1.600 bloqueos que hemos tenido. El salto económico del país, doña Nidia, don Juan, se tiene que dar cuando entendamos que la movilidad de la carga,
que los camioneros, que los empresarios del transporte son el mejor termómetro si un país está creciendo o no está creciendo. Ellos, por lo menos 6 de cada 10 oyentes que nosotros tenemos, tienen que estar en este momento en las carreteras. Son los camioneros, son las empresas de transporte los que demuestran si un país está comerciando, si un país se está moviendo, si un país está pagando peajes, si un país está consumiendo combustible. Es, don Juan, el verdadero termómetro de la economía y como tal hay que dejarlos trabajar. Doña Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, seguimos acompañando a sus transportadores, seguimos acompañando a esos valerosos que a pesar de los bloqueos, que a pesar del vandalismo, que a pesar de la criminalidad, que a pesar de las bandas criminales que en todo el país están victimizando a los ciudadanos y a los transportadores, siguen haciendo patria. Para mí el mensaje es claro, sean serios en esas mesas, por favor, y que concurran los que puedan decidir y que no se prolongue indefinidamente en el tiempo. Si unos arroceros tienen la razón, si otros arroceros tienen contraargumentos, si hay una puja entre los productores y la industria, que la resuelvan, pero no pueden dejar que esto dure indefinidamente y todos los demás pagando los platos rotos. Doña Nidia, gracias. A ustedes muchas gracias, y simplemente abusando de ti te quería pedir un favor para dejar también otro mensaje. Claro, adelante. Mira, hace poco nosotros vivimos un paro armado por parte del ELN en el Chocó. Es un departamento que tiene solo 2 vías de acceso. ¿Tú puedes creer que después de ese paro armado que tenía la gente confinada, entonces después de que salimos de ese paro armado bloquearon la vía Medellín-Quito, por ejemplo? Eso es algo que de verdad es increíble. Increíble, sí. Increíble. Y esto ya no es simplemente un sector, todo un departamento. Primero, porque le dejaron el campo libre a los bandidos, a los terroristas, hacen lo que les provocan. Logran salir del paro armado y entonces no hay suministros para el Chocó porque está bloqueada la vía Medellín-Quibdó. Tal cual. Dios mío. Muy triste la situación. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Sigan adelante, que ustedes hacen patria. Tan bello, gracias. Un abrazo para todos. 8:35, duro les toca a los transportadores. Durísimo. Imagínese eso, 1.600 bloqueos, 1.600 bloqueos. ¿Sabe que Colombia ha progresado en vías? Yo creo que cada día tenemos mejores vías. De hecho, ahorita le iba a comentar la de Coviandes en Pacífico 1, que fue entregada, un túnel en Amagá. Es decir, Colombia está progresando en vías. Pero ¿para qué progresamos en vías si las autoridades son incapaces de que 2 niños de un jardín infantil que les falta profesoras salen, se atraviesan la vía y bloquean toda una región? Es decir, el Estado tiene que garantizar no solamente el libre trabajo, sino que impedir este tipo de digamos, actitudes que se han vuelto paisaje. Autoridad. Claro. Autoridad, fuerza pública, quitándolos. Sí, aquí permitimos demasiado, es que y no solo en este gobierno. Es un delito. Acuérdese en el gobierno Duque, acuérdese los bloqueos, acuérdese de gente muriéndose en ambulancias porque no las dejaban pasar. Claro. ¿Y por qué no quitaban esos bloqueos? ¿Por qué no despejan como hacen en cualquier país que tenga autoridad y que tenga orden y justicia? Pero es que además el Código Penal hoy dice que eso es un delito. ¿Por qué las autoridades toleran eso? Bueno, entonces llegan los próceres del diálogo social con una carreta que lo único que hace es estimular más bloqueos. Entonces supongamos, en gracia de discusión, que está bien, que traten de levantarlo. Papito, si a la media hora no se ha levantado el bloqueo, se levanta porque se levanta. Y se empieza a judicializar a los que cometen ese delito. ¿Que quieren dialogar? Tienen todo el derecho. ¿Que hay injusticias estructurales en el sector? Tienen todo el derecho a reclamar por ellas, pero no tienen derecho a bloquear la vía. No tienen derecho a bloquear la vía y afectar a todos los ciudadanos como lo están haciendo hoy. 8:37.